Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy estaré desarrollando la clase número 1 del derecho intelectual. Vamos a estar hablando acerca de la evolución. La evolución de la propiedad intelectual durante los últimos 100 años, ¿verdad? La evolución de la propiedad intelectual surgió por la necesidad de poder resguardar, ¿verdad? Los derechos a través del tiempo de las personas, vamos a decirle artistas, ¿verdad? O que quieran crear una empresa y hagan a una marca, a un diseño, ¿verdad? Para proteger todos esas formas de creación humana, ¿verdad? Acá dice, la propiedad intelectual ha perdido su carácter de accesorio para irrumpir de lleno en el primer plano de la política económica en el mundo. En este escenario, la propiedad intelectual ha pasado súbitamente de peón a reina, así como le había explicado, ¿verdad? Antes la propiedad intelectual no era tan valorado, ¿verdad? Ahora sí es sumamente valorado. Los cantantes, ¿verdad? Para escuchar su música se tienen que pagar a APA, ¿verdad? Va evolucionando la protección del derecho intelectual actualmente, ¿verdad? Bueno, día con día, la propiedad intelectual está ganando una mayor presencia en el mundo, no solamente en el aspecto económico, tecnológico y cultural, sino también jurídico. Y en la medida que nos demos cuenta de ello, nos dará una ventaja sustancial, no solamente a nivel individual, sino también social, con respecto a los demás, y entendamos por los demás a este mundo cada vez más globalizado, en el que la gran mayoría de los seres humanos tenemos acceso a una cantidad considerable de información, gracias a medios como Internet, en donde las fronteras han dejado de ser límite para la protección de derechos intelectuales. Por ende, debemos tomar conciencia del lugar en el que nos encontramos situados y a partir de ahí adaptar las medidas necesarias a, efec- a efecto de dar una protección a la creatividad humana más acorde con la realidad. Así como le estaba explicando, ¿verdad? El derecho intelectual básicamente es la protección de la creatividad humana. En virtud de lo anterior y con motivo del ciclo de conferencia en homenaje a los 100 años del derecho intelectual de México, ¿verdad? Resulta sumamente importante contar con un panorama general de la propiedad intelectual dependiente de que únicamente el derecho intelectual abarca muchos otros derechos como derecho del autor, derecho de marca, derecho, derechos de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales, ¿verdad? Para satisfacer los sentimientos estéticos, ¿verdad? En el campo del conocimiento y de la cultura general, ¿verdad? En cambio, en el ámbito del intelecto humano se aplica la búsqueda de las soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria, del comercio, la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios. Entonces, los actos son objeto de propiedad intelectual. Entonces, el derecho intelectual es un conjunto de normas entonces que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes para la creación de obras artísticas, como había explicado, científicas, industriales y comerciales, ¿verdad? Es muy importante la propiedad intelectual porque su aplicación se basa específicamente en la protección de la creación humana, ¿verdad? Por ejemplo, en 1846, el presidente Mariano Paredes y Arrillaga ordenó a José Mariano de Salas promulgar el Reglamento de la Libertad de Imprenta, que puede considerarse el primer ordenamiento legal mexicano en materia de derecho del autor. En este reglamento se denominó propiedad literal del derecho del autor y se dispuso como derechos vitalicios de los autores la publicación de sus obras, privilegios que se extendían a los herederos hasta los 30 años. Vamos a ver más adelante que nuestra legislación también establece ciertas reglas de protección de las obras creadas tanto para una vez que fallece el creador de la obra, ¿verdad? Pasa a sus hijos hasta cierto tiempo, ¿verdad?
Cabe señalar que dentro de los derechos contemplados dentro de dicho ordenamiento abarca los derechos de los autores de cartas geográficas, topográficas, científicas, arquitectónicas, planos, dibujos, diseños de cualquier clase, los arquitectos, pintores, grabadores, lito- litógrafos, fotógrafos, escultores, los músicos y los calígrafos. De acuerdo con el sentido patrimonialista de la legislación, la clasificación certificó en el uso sin el consentimiento del legítimo propietario para la utilización de la obra. Sus penas también fueron de carácter patrimonial, que está también en el Código Penal. Esto es la devolución de los ejemplares existentes y el pago de los faltantes. Muy bien. Acá nos habla una pequeña historia, ¿verdad? Que en el año el 11 de enero de 1982 y el 17 de julio de 1991 y el 23 de febrero de 1993 fueron publicados reformas y adiciones de la Ley Federal de los Derechos de Autores. Sin embargo, no es hasta en el año 1993 que se amplía el término de protección de los derechos del autor a favor de los sucesores hasta 75 años después de la muerte del autor. Acá está el año, ¿verdad? De la sucesión de los autores. En 1996 surge la actual Ley Federal del Derecho del Autor. Dentro de la misma se establecieron una serie de definiciones respecto de algunas de las actividades e instituciones que regula. Primera vez en la historia legislativa, en este material nos habla de la legislativa mexicana, ¿verdad? Porque nosotros generalmente nuestro código está establecido por leyes, ¿verdad? De otras regiones, ¿verdad? No es así como la Constitución Nacional que se reunieron la gente y empezaron a crear el código, sino que nosotros adaptamos legislación de código electoral o de distintas partes, ¿verdad? Muy bien. Entonces no quiero detallar tanto, ¿verdad? Lo más importante que yo quisiera que ustedes hagan es leer el material, ¿verdad? Porque este es eh, una breve síntesis de la historia del derecho intelectual, ¿verdad? Y para que tengan una noción de esta ley específicamente, que en este material específicamente habla acerca del derecho intelectual en donde se estableció en la República, o sea que en México, ¿verdad? Adaptándose a su cultura. Voy a sacar algunas preguntas para que ustedes puedan responder eh, para el examen. Los datos más importantes que se pueden destacar en este material es qué es el derecho intelectual, qué creaciones implica el derecho intelectual, ¿verdad? Que es muy importante saber, ¿verdad? Las leyes y los artículos no hace falta porque no coincide con nuestros artículos, ¿verdad? Y vamos a estar dando más adelante los artículos específicos que nuestra legislación maneja. Y con eso terminamos la clase de hoy. Lean otra vez el material y respondan las preguntas que estaré elaborando en la parte de tareas. Muchísimas gracias.